Analizar al personaje que escogí desde la perspectiva de la logoterapia de Viktor Frankl es un ejercicio que me llamó mucho la atención. Su historia no es solo la de un superhéroe con poderes extraordinarios, sino la de un joven que busca incesantemente el sentido de su vida y de su sufrimiento. Por ello es que el día de hoy vamos a hacer este estudio de caso y de intervención a través de Spider-Man. En primer lugar tenemos el vacío existencial de Peter Parker. El núcleo de la logoterapia es la voluntad de sentido. Peter Parker, antes de ser Spider-Man, es un adolescente brillante pero solitario, a menudo también marginado. A pesar de su inteligencia y bondad y demás valores, carece de un propósito claro y se siente insignificante. Su vida es una búsqueda de aceptación y dirección. Este sentimiento entonces representa su vacío existencial, un estado de desorientación y la falta de propósito. En segundo lugar tenemos la búsqueda de sentido a través de la tragedia. La mordedura de la araña y la adquisición de sus poderes no le dan sentido de inmediato. Al principio, Peter usa sus habilidades para su beneficio personal, persiguiendo la fama y el dinero como luchador, como lo podemos ver en la película. Es aquí donde ocurre el evento crucial que define su destino, el asesinato de su tío Ben. Este evento es la crisis noogena de la dimensión espiritual, que lo confronta con su responsabilidad. En este caso, Frank diría que el sufrimiento es inevitable, pero la actitud que se toma ante él es donde se reside el sentido. Peter Parker no puede cambiar el pasado, pero sí puede elegir su actitud. La famosa frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se convierte en su nuevo lema. Es la revelación de que el sentido de su vida se encuentra en servir a los demás y en usar su poder para el bien. Por otro lado tenemos las tres vías de sentido en la vida de Spider-Man. Podemos ver cómo Spider-Man encuentra el sentido a través de las tres vías propuestas por Frank. La primera es valores de creación, donde Spider-Man no solo salva el día, sino que también construye dispositivos, perfecciona sus habilidades y en cierto modo crea una obra de bien en su comunidad. Cada vez que detiene a un criminal o ayuda a un ciudadano, está creando seguridad y esperanza. Esta es su principal forma de manifestar su voluntad de sentido. Luego tenemos los valores de vivencia. Aunque su vida es dura, Peter Parker encuentra sentido en la vivencia del amor. Su amor por Gwen Stacy, por su tía May y por sus amigos es una fuente de significado. A través de estas relaciones experimenta la belleza del amor y el afecto, lo que le da una razón para seguir luchando. Y por último tenemos los valores de actitud. Esta es la vía más importante para Spider-Man, ya que su vida está llena de sufrimiento. Primero enfrenta la muerte de sus seres queridos, como por ejemplo el tío Ben o Gwen Stacy, y además la incomprensión de la sociedad y la constante amenaza hacia su vida. Sin embargo, su actitud ante el sufrimiento es de aceptación y resiliencia. No se rinde, sino que utiliza el dolor como motor para seguir adelante. Por ello, Spider-Man se convierte en un ejemplo que, incluso en el caos, se puede encontrar un propósito y una razón para vivir. Un ejemplo claro de lo que Viktor Frankl buscó demostrar con la logoterapia. En conclusión, desde la perspectiva de la logoterapia, la historia de Spider-Man no es sobre un héroe que obtiene superpoderes, sino que también se trata de un joven que, al enfrentar el vacío existencial y la tragedia, encuentra un sentido trascendente para su vida. Su identidad como Spider-Man se convierte en la manifestación de su responsabilidad de sentido. En este caso, Frank diría que Peter Parker se convirtió en Spider-Man al elegir su actitud ante el sufrimiento inevitable. Su lucha constante contra el mal es la forma en la que honra la memoria de su tío Ben y da testimonio de su creencia que la vida, a pesar de sus tragedias, siempre tiene un sentido que descubrir y realizar. Por último, analizaremos las estrategias de intervención que podríamos tener en este caso basadas en la logoterapia de Viktor Frankl. En primer lugar sería la evaluación del vacío existencial de Peter Parker. La primera etapa de este tratamiento sería identificar su vacío existencial antes de convertirse en héroe. Peter es un adolescente brillante, como lo mencioné anteriormente, pero socialmente es un poco marginado y se siente insignificante.
su vida, aunque llena de potencial, carece de un propósito claro y definido. En segundo lugar tenemos la crisis noógena y la búsqueda de sentido. La intervención logoterapéutica no se centra en su poder, sino en el evento que define su camino. En este caso, la muerte del tío Ben. Esta es su crisis noógena, un momento de profundo sufrimiento que lo obliga a confrontar su libertad y su responsabilidad. Por eso, en este punto del tratamiento habría como una pregunta clave socrática que se le podría hacer, y es: ¿qué sentido puede tener este sufrimiento? ¿Qué harás con la libertad que tienes para elegir tu actitud ante esta tragedia? Y en este punto también tenemos la confrontación de la responsabilidad, donde el terapeuta haría ver que aunque no es responsable de la muerte de su tío, sí es responsable de la forma en la que utiliza su poder en el futuro. En tercer lugar tenemos la intervención para movilizar la voluntad de sentido. En tercer lugar tenemos la intervención para movilizar la voluntad de sentido. La intervención no se enfocaría en eliminar el dolor de su pérdida, sino en movilizar su voluntad de sentido para encontrar en ella un propósito. Aquí es entonces donde veríamos los valores que anteriormente mencioné. El valor de creación, que sería incentivar ver su rol como una forma de crear algo positivo en el mundo. El valor de la vivencia, donde se guiaría para que no se aísle de su dolor, sino que encuentre sentido en las relaciones que sí tiene. El valor de la actitud sería como la más crucial, como mencioné anteriormente, donde el sufrimiento es inevitable, aceptar que el sufrimiento es inevitable, pero que lo ayudará a encontrar un sentido en frente a la tragedia, así transformando la culpa en determinación y la tristeza en compasión. En cuarto y último lugar tenemos la desreflexión y la autotrascendencia. La vida de Spider-Man es una constante lucha contra la hiperreflexión sobre sus errores. Siempre se cuestiona si podría haberlo hecho mejor, si podría haber salvado a alguien más, etc. Entonces, tenemos también la intervención de reflexión, donde un logoterapeuta le diría a Peter que deje de obsesionarse con su desempeño como héroe y en cambio se enfoque en la tarea en sí misma, o sea, salvar a las personas que tiene adelante. La meta no es ser el mejor Spider-Man, sino ser simplemente Spider-Man y cumplir con su deber. Haciendo esto, lo libraría de la presión del yo para centrarse en la trascendencia e ir más allá de sí mismo. En síntesis, una intervención logoterapeuta en Spider-Man no buscaría curar su culpa, sino ayudarlo a ver que el sentido de su vida reside en su libertad de elegir una actitud de servicio y responsabilidad frente a un sufrimiento inevitable. Su dolor no es un fin, sino el catalizador que le permitió encontrar su propósito de vida más profundo. Muchas gracias.